Hola, mi nombre es Franz Raimundo y en esta oportunidad veremos la unidad curricular 1, Introducción a la transferencia de calor. En esta unidad estudiaremos el calor, los modos de transferencia de calor y las aplicaciones de la transferencia de calor. Antes de continuar, debemos estar claros sobre qué es el calor. Es una palabra que usamos muy a menudo pero que manejamos de una forma, una manera quizás intuitiva, sin preocuparnos mucho de conocer qué es. Entonces, aquí podemos ver tres situaciones, ¿verdad? En las cuales podemos utilizar esta palabra. Por ejemplo, en un día caluroso, en el cual decimos que tenemos calor, que sentimos calor, cuando estamos cerca de un hervido, por ejemplo, en el cual se genera también el calor, lo podemos sentir, o cuando acercamos nuestra mano a una plancha encendida, por ejemplo. Entonces, de estas tres situaciones, pudiéramos decir que el calor es básicamente energía térmica en movimiento. Y la misma, pues, puede provenir de una fuente como el sol o provenir de un proceso de conversión de energía, como por ejemplo energía química, combustión en energía térmica, o en el caso de la plancha, energía eléctrica en energía térmica, un proceso de conversión de energía. Ahora, ¿qué se necesita para que exista flujo de calor? Ya que no siempre va a existir esta energía en movimiento. Aquí tenemos tres situaciones cotidianas también. Tenemos una habitación cuyo aire está a 26 grados centígrados y tenemos una taza de café caliente a 60 grados centígrados, una limonada fría a 8 grados centígrados y una bebida que está a 26 grados centígrados. Entonces les pregunto, ¿en cuál situación existe transferencia de calor de los fundamentos de termodinámica y en qué dirección se produciría esta transferencia? Veamos la primera situación, la del café. Observamos que este está a 60 grados y que el aire de la habitación está a 26. Por lo tanto, la transferencia de calor sería desde el café hacia el aire. En este caso, pues el café estaría perdiendo energía térmica, es decir, se está enfriando. Ahora, si observamos lo que sucede con la limonada, pues como la temperatura del aire es mayor, el flujo de calor va en este sentido, entrando a nuestra bebida, y por eso decimos que se estaría calentando en este caso la bebida. Ahora, si estudiamos la bebida que está a 26 grados centígrados, ¿qué observamos? Que está a la misma temperatura que el aire. Entonces, de los fundamentos termodinámicos, pudiéramos decir que esta bebida está en equilibrio térmico. Por lo tanto, no existe transferencia de calor. Entonces, de estas tres situaciones, ¿qué podemos deducir o concluir para decir que existe transferencia de calor? ¿Qué se necesita? Entonces, pudiéramos decir que se necesita primero un gradiente de temperaturas, es decir, una diferencia de temperaturas, y podemos decir también que el flujo de calor siempre va de la mayor temperatura a la menor. ¿Por qué? Porque si no violaríamos la segunda ley de la termodinámica que establece la dirección del proceso, en este caso de la transferencia de calor. Y entonces, pues estas condiciones son básicas para poder decir que existe un flujo de calor. Ahora, ¿cómo se transmite el calor? Bueno, podemos decir que el calor se transmite a través de tres modos de transferencia, que son la conducción, la convección y la radiación. Entonces, el primer modo, conducción, esta palabra seguro ya la han escuchado en otras oportunidades, ¿cierto? Como, por ejemplo, la conducción eléctrica. En conducción eléctrica se estudia básicamente qué fenómeno físico. Se estudia un proceso en el cual se transportan electrones. Entonces, esta misma explicación del mecanismo físico es válida también para la conducción del calor, solamente que en este caso no estamos tratando propiamente con electrones. Entonces, este modo de transferencia es indispensable que el sólido o el fluido que se esté estudiando, bien sea un líquido o un gas, esté estacionario.
¿Qué significa esto? Que la velocidad sea cero, no se encuentre en movimiento. Con el sólido, bueno, es de repente más fácil de ver, pero con un fluido habría que limitar su movimiento. Entonces, ¿en qué situaciones pudiéramos estudiar la conducción? Por ejemplo, a través de una pared plana que está sometida a una diferencia de temperatura, condición fundamental para que exista transferencia de calor. O, por ejemplo, aquí observamos la configuración de una ventana de un horno. Si observamos la puerta de un horno doméstico, de una cocina, pues vemos que su espesor es considerable. Esto debido básicamente a esta configuración en la cual tenemos dos láminas de vidrio separadas por un colchón de aire. Esto debido a que el aire, cuando está restringido, como en este caso su movimiento, está encerrado allí, pues la conducción es muy poco eficiente a través del aire. Entonces, por eso esa configuración. Ahora, ¿en qué situaciones pudiera ser útil la conducción? Imagínense, por ejemplo, el estudio de una pared de un edificio, de una casa, en la cual nos interesa conocer precisamente la ganancia de calor para calcular, por ejemplo, para hacer los cálculos para escoger un aire acondicionado. Esa sería una situación. Ahora, hablando sobre el proceso físico, los mecanismos físicos de la conducción, pues como él está quieto, está estacionario, entonces se nos viene a la mente la actividad atómica y molecular. Aquí tenemos el comportamiento a través de un sólido, de un líquido, de un gas. Entonces, ¿qué observamos? Que en el sólido las moléculas están agrupadas de forma ordenada y en el líquido y el gas ellas están desordenadas. Entonces esto hace que la conducción sea poco eficiente a través de los fluidos. ¿Por qué? Porque solo en los instantes en la cual exista colisión de moléculas es que se va a transferir energía. Entonces, si les pregunto, entre un líquido y un gas, ¿cuál tiene mayor conducción o mayor conductividad? ¿Qué me pudieran decir? Bien, si observamos la separación de los enlaces, es más grande en el gas que en el líquido. Por ende, sería más eficiente en un líquido que en un gas, ¿verdad? La conducción. Luego tenemos otro modo de transferencia que es la convección, en la cual la condición fundamental es que el fluido que se estudie esté en movimiento, no está quieto como la conducción, y es indispensable también que exista una superficie. Se estudia entonces la relación que existe entre el fluido en movimiento y la superficie. Por lo tanto, nos interesaría es el movimiento global del fluido en este caso. Existen dos modos básicamente de convección. Tenemos la convección, dos tipos de convección. La convección forzada, en la cual se hace necesario el uso de una bomba o un ventilador para impulsar un fluido. En este caso, el ventilador se utilizaría para aire, por ejemplo, y la bomba para agua. Y la convección natural, en la cual el movimiento es inducido por cambios de densidad. Entonces, recuerden que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, les pregunto, si tenemos una cantidad de aire fija, en la cual la masa permanece constante, y este se calienta, ¿qué pasa con el volumen? El volumen va a aumentar, ¿verdad? Entonces, si el volumen aumenta, la densidad, por lo tanto, disminuye. Esto produciría una circulación natural del fluido o del aire, en este caso, que es nuestro ejemplo. Este fenómeno explica el funcionamiento de algunos dispositivos, como por ejemplo un globo aerostático, en el cual el soplete aquí está calentando el aire. Este aire caliente es menos denso que el aire del ambiente y por esto es que se produce la flotación del mismo. El mismo principio aplica para el estudio de una habitación, por ejemplo, el aire en una habitación. Y finalmente tenemos el último modo de transferencia, que es la radiación, que en este caso el transporte de energía es a través de ondas electromagnéticas, por ejemplo, transporte a través del Sol, ¿verdad? Que es una de las fuentes más visibles, que tenemos más al alcance. Entonces, este modo de transferencia tiene una particularidad respecto a los anteriores, que es que no se necesita de un medio. Es decir, si no tenemos, por ejemplo, un sólido o un fluido como el agua o el aire, igual se puede transferir la energía a través de este modo. De hecho, decimos que la transferencia de calor en el vacío a través de la radiación es más eficiente. Esto explica por qué
es posible que nos llegue esa energía desde el Sol hasta nuestro planeta que está a una distancia tan grande. Ahora, en cuanto a las aplicaciones de la transferencia de calor, pues son muchas. Las podemos encontrar en sistemas de acondicionamiento de aire, bien sea doméstico o industrial, como los aires acondicionados, en equipos de refrigeración, como por ejemplo una nevera o un cuarto frío, en dispositivos electrónicos, bien sea tablets, laptops, DVDs, todos estos dispositivos también implica conocimiento de esta área, en motores como por ejemplo las motocicletas, plantas termoeléctricas como la que tenemos aquí en el Vigía o Planta Centro, y en general en todas las industrias está presente de cierta manera el estudio de la transferencia de calor. Entonces, por esto es tan importante para un ingeniero mecánico conocer acerca de los fundamentos de la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones a nivel doméstico, a nivel industrial. Gracias.